Mire. ¡Ah! Mire. Está a 13 grados. 13 grados, pero nada. Yo me divierto. Yo me divierto. Saludos, Tony Santiago aquí con ustedes. La temperatura está en 13 grados. 13 grados Fahrenheit. Y les voy a hablar acerca de las crisis. Ese es el tema de hoy. No lo voy a hacer todo el tiempo de la parte afuera porque, como le acabo de decir, la temperatura está en 13 y está muy frío. Voy a entrar adentro de mi carro y voy a hablar acerca de las crisis. Quédese conmigo hasta el final. El programa de hoy se va a extender un poquito más de lo acostumbrado. Vamos a hablar, no sé, quizás 15 o 20 minutos acerca de las crisis. Claro, tengo que decirles que hay diferentes clases de crisis, pero les voy a tratar de enseñar lo que yo aprendí en el Instituto Bíblico, donde yo estudié 4 años. Y mi profesora de crisis lo fue la profesora pastora Maite Martínez. Ella también es educada en la universidad bajo ese tema y me enseñó muchas cosas a mí y a los estudiantes en los 4 años que estudiamos en el colegio bíblico. Algunos aprenden mucho, otros aprenden menos. Yo aprendí para mi uso personal. Pero también aprendí un poquito y se los quiero enseñar a ustedes qué hacer en momentos de crisis. Claro, es más fácil siempre, yo lo digo, ¿verdad? Lo he dicho anteriormente, es más fácil decir las cosas que hacerlas. Pero quédese conmigo hasta el final porque hoy les vamos a hablar que existen diferentes tipos de crisis y en medio de la crisis les digo desde ahora que hay que tener esperanza. Eso es algo tremendo que es necesario, hay que tener esperanza porque nos dan ataques de pánico a todos nosotros. Inclusive la definición de crisis, claro, si usted necesita ayuda profesional va a tener que ir donde los profesionales, donde los que les ayudan, pero yo les puedo dar un consejo porque hay muchas necesidades en el mundo y como les dije anteriormente no voy a estar mucho tiempo aquí afuera porque estoy en el frío y ustedes pueden ver los árboles, ya ustedes pueden ver la nieve, como que mucha nieve hay aquí en esta área donde yo vivo. Y está a 13 grados la temperatura, está muy frío. Pero la hermana Maite nos enseñaba a nosotros, que por cierto tuvimos que hacer una práctica allí en la clase, en el salón de clase. Fue algo gracioso e interesante porque nos puso a actuar, qué hacer en una crisis. En ocasiones cuando hay una crisis que nos, vamos a decir una muerte de un ser querido, nos dejaron sin trabajo, de pronto no sucedió algo como ahora con el COVID-19, que está la gente traumatizada. Y esto es algo serio, porque hay personas que no pueden superar la crisis. Y ahora sí que me voy para adentro porque está demasiado de frío y los oídos se me van a caer porque está a 13 grados la temperatura. Voy para adentro. Yo sé lo que piensan algunos de ustedes, porque ustedes ven a aquel hombre corriendo bicicleta. Y usted dice, no, Tony, si hay una persona corriendo bicicleta por ahí, está todo bien, está todo calentito. No, pues le voy a dar una demostración. Mire, número 1, mire el hielo ahí, mírelo. Mire, para que ustedes tengan una idea. No, esto no es juego, mire. Esto es hielo puro. Le estoy diciendo, déjame ver si puedo hacer otra demostración, mire. Mire. ¡Ah! Mire, está a 13 grados. 13 grados, pero nada, yo me divierto. Yo me divierto. ¡Nieve! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! Déjame ver si encuentro otro pedazo de nieve por acá. Mire, qué lindo. Mire, 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 mire. ¡Nieve! Hay mucha nieve donde vivo. Está frío. Estamos hablando acerca de qué hacer en una crisis. ¿Qué hacer en una crisis? ¿Qué puedo hacer? Que de pronto, bueno, una nevada aquí no se considera una crisis. Pero si cae en un lugar tropical, si cae en una isla de esas donde siempre hay caliente y de pronto cae una nevada como esta,
se convierte en una crisis. Pero nada, aquí yo me estoy divirtiendo, estoy riéndome. Lo único que las orejas las tengo congeladas y las manos también. Una crisis. ¿Qué hacer en una crisis? Vamos a seguir hablando acerca de este tema, pero de dentro del carro porque está muy frío. Está muy frío. Wow. Qué bueno es venir dentro del carro y calentarse. A la verdad que un frío bárbaro, un frío tremendo. Pero nada de esto nos va a impedir a nosotros hablar de las crisis. Manténgase conmigo ahí hasta el final del programa, por favor. Porque yo creo que usted se va a beneficiar mucho y va a beneficiar a otras personas luego de esta meditación, luego de esta reflexión que le estoy trayendo en el día de hoy, que es algo muy especial, hablando acerca de las crisis. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que hay base bíblica, hay textos en la palabra de Dios que nos ayudan a nosotros a entender, ¿verdad?, acerca de este asunto de las crisis, de los tipos de crisis y qué hacer y qué no hacer también, porque hay que aprender las dos cosas, qué hacer y qué no hacer en momentos de crisis. Hay base bíblica para esto y les voy a traer a ustedes un texto que la mayor parte de los que estudian la Biblia lo saben. Y como repetí al principio, se lo voy a decir otra vez, gracias a la hermana Maite Martínez, quien fue nuestra profesora mientras cursábamos el 4º año de educación en el Instituto Bíblico Ebenezer. Aprendimos mucho de ella y le doy gracias a ella por lo que aprendimos, porque yo pensé que casi nunca lo iba a necesitar, pero ahora que ha llegado este tiempo de la pandemia y tantas otras cosas que están sucediendo en el mundo, me han ayudado mucho a mí y gracias a Dios que puedo traerles a ustedes un poquito acerca de lo que aprendí. Lo que tendemos a hacer cada uno de nosotros en medio de una crisis es a turbarnos, ¿verdad? Nuestra mente se turba y debemos hacer lo contrario, mantener la calma. Por eso en el libro de San Juan 14 del 1 al 6, nuestro Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra al cielo, le dio un consejo a sus discípulos. Porque acuérdense que el Señor había estado con ellos 3 años y ahora Él iba a irse al cielo. Y la noche antes los llamó aparte y les dio este consejo: no se turbe vuestro corazón. Ahí está el paso número 1 para una crisis, no turbarnos. Inclusive aún en los trabajos seculares enseñan eso. En mi trabajo a mí me enviaron a seminarios para coger clases. Qué hacer en momentos de crisis debido a mi trabajo, cómo yo tenía que reaccionar para ayudar a un montón de personas y qué debía hacer. Entonces, aún en el mundo secular aconsejan esto, a mantener la calma. Hay que mantener la calma y ya más adelante les voy a hablar otros aspectos acerca de las crisis. Les vuelvo a recordar que la crisis es una desorganización que trata de descontrolar la situación, incapacitando a las personas, poniéndolos en una situación bien difícil de solucionar. Y de eso es que se trata las crisis. Hay muchas crisis, como le dije al principio, pero la Biblia dice: no se turbe vuestro corazón. Fulano de tal tiene SIDA, fulano de tal tiene el COVID. Tranquilo, ¿ok? Porque por tú turbarte, si pierdes la calma, las cosas se van a complicar más. No es que uno va a ignorar la situación, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo eso, pero no turbarse, porque eso es lo que dice la Biblia. Ese es el consejo que el Señor le estaba dando a sus discípulos en un momento de crisis, y eso se aplica a todos los tiempos. Entonces, más adelante en el capítulo 16, es que la Biblia está repleta de consejos para nosotros actuar en momentos de crisis. En el capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente en el Señor hay paz. Solamente en el Señor Jesús hay paz. Por eso dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Este consejo se lo dio el Señor a sus discípulos. El capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17 del libro de San Juan nos enseña la última semana, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo y el consejo que Él le dio a sus discípulos, porque Él sabía que ellos iban a estar en un estado de crisis.
no cambie el canal, no se salga de ahí, ya estamos por terminar, tengamos paciencia. Entonces, en el capítulo 16 de San Juan, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú quieres paz, tienes que tener en tu corazón al príncipe de paz. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, conservar la calma es uno de los puntos importantes, arrodillarse y clamar a Dios. Hay muchas personas, como dicen allá donde yo me crié, en el campo, que se acuerdan de Santa Bárbara solamente cuando relampaguea. Pero hay que arrodillarse y clamar a Dios. Hay que buscar la presencia de Dios humildemente, en una relación personal con Dios, en la finca, en el carro, en la casa, mientras hace los trastes, mientras camina, mientras trabaja, mientras está en el mall. Dios te ayuda a leer la Biblia, estudiar la palabra del Señor. Por eso es que yo le estoy dando a ustedes estos textos. Estos textos están en la Biblia, en la palabra de Dios. Y sobre todo no olvidarse de creer en las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y Él lo hará. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo cumple. Y si tú haces esto todos los días, ese es el detalle, no solamente cuando viene la crisis, no solamente cuando vienen las situaciones difíciles, todos los días, si conservamos la calma, si le pedimos a Dios de rodillas que nos ayude, o puede ser de pies o sentado, como a usted le guste orar, pero hable con Dios, busque la presencia de Dios, lea la Biblia, lea de alguna forma u otra, familiarícese con la palabra de Dios. A mí me gusta hacerlo en la internet, a mí me gusta leerlo en la computadora. Hay personas que les gusta leerlo de otra forma. A mí me gusta escucharlo también porque está la Biblia en audio en la computadora. Entonces, creer en las promesas de Dios es importante, porque cuando Dios le ha dicho a usted que va a pasar algo, que va a suceder algo, que va a estar contigo, como decía este texto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, este mundo en que vivimos, vamos a tener la aflicción, porque aquí viene de todo. Aquí está el COVID-19, ahorita viene otra cosa y después viene otra y se va ese, viene otra. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo Jesús venció al mundo? Muriendo en la cruz. Estoy casi predicando. Y resucitando de entre los muertos. Así es que si hacemos esto todos los días, vamos a tener victoria. Se los digo a ustedes confiadamente y con confianza. ¿Qué hacer en una crisis? Mire, aún en el trabajo, como yo les mencioné anteriormente, enseñan unas cosas valiosas que nos pueden ayudar a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que están pasando por una crisis. Le dije que en el libro de San Juan, en el capítulo 14, 15, 16 y 17, nuestro Señor Jesucristo le dio la dosis, le dio la receta, le dio la fórmula a las personas, a sus discípulos, para que se mantuvieran tranquilos en un momento de crisis. ¿Qué hacer en un momento de crisis? Y ahora que yo estoy viendo Facebook y YouTube, porque yo no veo televisión, yo no escucho las noticias nacionales, para mí que son los peores enemigos del país. Las noticias nacionales e internacionales son los peores enemigos del país, de las personas. Esa es mi opinión. Si usted no comparte mi opinión, yo respeto también la suya. Hace 5 años que no escucho la radio, las noticias. Hace 5 años que no veo la televisión, las noticias internacionales, y soy el hombre más feliz del mundo. Pero ese soy yo. Usted haga lo que usted desee. Acuérdese que yo estoy aquí para darles más o menos mi opinión, mi sugerencia, y usted escoge. Si desea hacerlo, lo puede hacer. Si no, pues no lo haga. No es obligatorio. Solamente estoy dando un consejo, una reflexión. ¿Qué hacer en una crisis? En el trabajo y en la Biblia, yo encontré que enseñaron la misma cosa. En mi trabajo, en mi oficio y en la Biblia, el consejo que le dio el Señor Jesucristo, que se lo acabo de leer a ustedes, a sus discípulos, es lo mismo: controlar las emociones. Controlar las emociones. Tú puedes controlar las emociones. Tú puedes tener calma. A mí me enseñaron, Tony, no te paniques, no paniquearse. Yo no sé esa palabra cómo se dice en español. Paniquearse, eso viene de panic. No paniquearse. Cuando recibimos una noticia, controlar las emociones, no paniquearse es importante. Mantener la calma, calmarse.
respirar profundo. Eso es un consejo. Escoger controlar el corazón antes que el corazón nos controle a nosotros. Yo no puedo decírselo más claro. Escoger controlar el corazón antes que el corazón nos controle a nosotros. Tener autoridad sobre las emociones. Claro, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. Pero tener la autoridad sobre las emociones nos ayuda a nosotros. ¿Que nos emocionamos? Seguro que sí. ¿Que nos queremos perder el control? Seguro que sí. Todos nosotros nos pasa eso. Pero tenemos que tener autoridad sobre las emociones. Tú puedes. Porque si en el trabajo me enseñaron eso a mí, la gente del mundo, la gente que a veces ni conoce a Dios, ¿qué me dirá aquellas personas cristianas? ¿Qué me dirá aquellas personas que buscan de Dios? Entonces aquí le mencionó tener fe, porque el Señor Jesucristo les instó a tener fe. Creed en Dios, creed también en mí. Hay que tener fe en Dios, de que hay esperanza para nosotros. Hay que creer. Ese fue el consejo que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Creer en las promesas de Dios es indispensable. Óigame bien lo que les digo. Estoy emocionado. Ahora tengo que controlar las emociones. Tener la autoridad sobre las emociones. Pero hay que creer en las promesas de Dios. Entonces también hay que buscar, si estamos pasando por una crisis, un consejo que yo le doy a cada uno de ustedes es buscar en la palabra del Señor, ¿verdad?, textos que tengan que ver con tu situación. Si está pasando por una enfermedad, pues busca en la Biblia los textos que hablan acerca de la salud. Si estás pasando por una crisis económica, busca en la Biblia textos que hablan acerca de cómo superar ese problema económico. Si estás pasando por cualquier crisis que sea, busca en la palabra de Dios los textos bíblicos, los versículos bíblicos que te van a dar apoyo en cualquier situación en la que tú te estés pasando. Eso ayuda mucho. Meditar en esos textos, ¿verdad? Una vez que los tenemos, los encontramos en la Biblia, que hay muchos. Pues hoy en día con la internet usted puede buscar de todo y lo consigue rapidito. Entonces usted comienza a meditar en esos textos y a orar al Señor, orar en el Espíritu, orar al Señor. Eso le va a ayudar grandemente. Y otras cosas. Y mis amados hermanos, mis amados amigos, muchas gracias por su paciencia, por haber esperado tanto tiempo. El programa de hoy se extendió más de lo que yo esperaba, pero así son las cosas. Yo quiero hablar lo más claro posible y les he dado estos consejos. Espero que les ayude. Será hasta el próximo video que tengamos algo diferente, algo distinto, que no tenga que ver con crisis, pero creo que es necesario hablar de estos temas que mucha gente no está hablando hoy en día, acerca de las crisis y qué hacer y qué no hacer, cómo salir de ellas. Que Dios les bendiga grandemente. Habló para ustedes su hermano y su amigo, directamente desde acá, desde el frío, Tony Santiago. Dios les bendiga.